Bien, queridos hermanos, a los que ya están conectados, tengan ustedes muy buenas tardes. Curso de Romanos, clase número 5, martes 5 de noviembre, clase 5, ya estamos con los versículos 16, 17 y 18. A manera de introducción, entendemos que en la carta a los romanos, el apóstol San Pablo abre su mensaje con un entusiasmo. Y este mensaje, aparte de ser con un entusiasmo, es urgente y que es imposible que nosotros pasemos por alto. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Lo dice en el versículo 16. Para Pablo el Evangelio es mucho más que un mensaje o una doctrina. Es el poder mismo de Dios que trae salvación a toda persona que cree, sin importar su origen o trasfondo. En estos versículos 16, 17 y 18, Pablo revela tres elementos fundamentales y esenciales del Evangelio: la ira de Dios, la justificación por la fe y la naturaleza misma del Evangelio. Y yo diría que un cuarto tema que no lo hemos tratado aún, que es la esclavitud de la voluntad del hombre sin Dios, es decir, el impío. El mensaje del Evangelio es profundo porque nace de una necesidad real y urgente, la condición humana ante la justicia de Dios. Y Pablo no evita el tema incómodo de la ira de Dios. Por el contrario, lo pone de frente. Versículo 18. La ira de Dios no es caprichosa, hermano, ni irracional, sino que es una expresión justa de su carácter santo ante el pecado. Y es una reacción ante el rechazo humano a la verdad divina y a la desobediencia voluntaria a su creador. En esta sección de los 16, 17 y 18, Pablo explica que la ira de Dios se revela contra la impiedad e injusticia, algo que inevitablemente nos confronta, ya que todos somos parte de la humanidad caída. Hoy día estamos en el otro lado de la vereda, porque somos, de cierta manera, pecadores perdonados. Los de la vereda del frente son pecadores aún sin perdón, porque han decidido voluntariamente, dentro de su voluntad, rechazar a Cristo. Pero Pablo también ofrece esperanza. El Evangelio es la esperanza que la humanidad necesita. Y este mensaje del Evangelio no tan solo nos confronta, sino que nos transforma, ¿cierto? Y ofrece una salida, la justificación por la fe y no por nuestras obras. El objetivo de aprendizaje, amados hermanos, sigue siendo el mismo de la semana pasada: comprender la importancia del Evangelio como el poder de Dios para la salvación y reconocer el llamado a no avergonzarse de este mensaje y a reflexionar sobre la revelación de la justicia de Dios a través de la fe, con el fin de fortalecer la convicción personal suya y mía y motivar la proclamación del Evangelio a otros. Hagamos un resumen de la clase pasada. ¿Está nuestra hermana Erika? A ver. No. Bueno, saludamos a nuestro hermano Matías Ortiz. Qué rico que esté con nosotros. Compartir entonces. Entonces, nosotros vimos nos hicimos una pregunta: ¿qué es el Evangelio? Y vimos que hay dos frentes importantes, cuatro elementos importantes para poder entender el Evangelio. Y el primer elemento, gracias. Y el primer elemento era la creación del hombre en perfecta relación con Dios, basada en los versículos 1 y 2 de Génesis. Este análisis de Génesis 1 y 2, ¿cierto?, explora cómo estos capítulos describen la creación de la humanidad y su relación única con Dios. Veíamos que en Génesis 1, 26 al 28, si mal no recuerdo, se explica el concepto de la imagen de Dios, el Dei de Dios, la imagen Dei, la imagen que Dios implantó en nosotros, indicando que los humanos reflejan ciertos atributos divinos como la razón, la moralidad, que son los dos principales.
pero también está la bondad, también está la santidad. Reflejamos ese carácter. Adán y Eva tuvieron este carácter intrínseco en ellos. Y esto establece, por lo tanto, una relación especial de dependencia y administración de la creación. En Génesis 2:7, el aliento de vida infundido por Dios indica una conexión espiritual profunda que los animales no tienen entre el hombre y su creador. Y finalmente en Génesis 2, en los versículos 15 en adelante, presenta este mandato, lo que hablábamos, el pacto de obra. ¿Se acuerdan lo que era el pacto de obra? No voy a preguntar, pero se deben acordar. Y donde ya, perfecto. Presenta, en estos versículos presenta el mandato de obediencia o el pacto de obra ahí en el Edén, lo que resalta la libertad humana. En ese entonces el hombre tenía libertad exclusiva de elegir moralmente a Dios o una inmoralidad en desobediencia, que fue lo que al final ellos escogieron. Entonces, estos dos pasajes presentan, como decía, el mandato de obediencia en el Edén, ahí, lo que resalta, por lo tanto, esta libertad que solo tuvo Adán y Eva para elegir a Dios, y la confianza, ¿cierto?, en la bondad de Dios. Sé que hay algunos hermanos y hermanas en Cristo que tienen una posición un tanto distinta a la que creo yo que las Escrituras revelan, en el sentido de que el hombre sin Cristo, ojo, el impío, el inconverso, no tiene la capacidad espiritual y moral para abrazar la cruz. Hay textos por doquier y los vamos a ver. Lo que sí tiene el hombre sin Dios, el inconverso, tiene la capacidad de hacer lo bueno y lo malo, por supuesto, alejados de Dios. El hombre sin Dios, el inconverso, puede hacer obras buenas, puede dar parte de su dinero a una obra de caridad, puede amar a su esposa, puede amar a sus hijos, puede ser un hombre ejemplar, un esposo ejemplar, pero necesita la gracia para pasar de muerte a vida. Lo vamos a analizar extensamente más adelante. Y veíamos dos perspectivas, la perspectiva calvinista o reformada y la perspectiva arminiana, ¿cierto? Y hermanos amados, estamos en un instituto bíblico, tipo seminario, donde estos temas tenemos que conversarlos. Hay perspectivas teológicas para las miradas o para unas miradas interpretativas de determinada doctrina, y nosotros como instituto siempre hemos dicho, hago el alcance, abro paréntesis, de que siempre vamos a enseñar las posiciones teológicas de un tema determinado. Usted, en un examen profundo, personal que hace, usted dice, wow, yo creía esta cosa, pero veo que va por este lado. O refuerza simplemente su mirada que tenía de un tema determinado. Entonces, hay dos miradas respecto a esto de esta imagen caída del hombre ahí en el huerto del Edén. Del punto de vista de la línea reformada, ¿cierto? La creación humana refleja la soberanía de Dios, siendo la relación con Él una expresión de su voluntad. Lo que decíamos, la imagen de Dios en el ser humano es vista por los reformadores como una dependencia directa de la gloria y propósito divino. Por eso que las 5 solas, solo Cristo, sola Escritura, sola fide, solo Christus y soli Deo gloria. Es decir, para el reformado o para la doctrina ortodoxa, toda la gloria siempre será del Señor, e inclusive en la salvación del ser humano. Por la vereda del frente está la perspectiva arminiana, que enfatiza el libre albedrío, señalando que el hombre fue creado con la capacidad de elegir, hasta ahí yo puedo estar de acuerdo, y responder libremente a Dios. Es ahí donde yo tengo, personalmente, no la posición del instituto. Yo, Alejandro Lizama, maestro, teólogo, licenciado en teología, no creo que el hombre pueda responder libremente
a buscar a Dios. Lo vamos a ver más adelante, pero da lo mismo lo que yo piense. Veamos lo que la Escritura dice. La obediencia en el Edén refleja, dicen los arminianos, una relación genuina y voluntaria con el Creador. En conclusión, para este primer punto de la creación del hombre en perfecta relación con Dios, que es la pregunta que nos hacíamos la semana pasada de lo que es el Evangelio, ambos enfoques o perspectivas ofrecen o son complementos sobre la creación y la relación con Dios, la soberanía de Dios y la libertad humana. Esta dualidad enriquece, creo yo, la comprensión del propósito divino en la creación y la intención de Dios al establecer una comunión profunda con la humanidad. Yo les mandé el libro que desarrollé, un mini libro nada más, no es un libro grande, sobre el tema la esclavitud de la voluntad. Y yo les pedí que lo leyeran para que podamos entender la sección que viene después de hoy día, que es del 1.19 al 3.20. Es una sección muy rica, pero para poder entenderla tienen que leer el libro La esclavitud de la voluntad. Y el otro tema que vimos fue la caída del hombre. ¿Y que nosotros analizábamos la caída del hombre? Que está en Génesis capítulo 3, ¿cierto? Primero veíamos la tentación, la serpiente siembra duda y distorsiona el mandato divino, incitando a Eva a desobedecer, y a su vez Eva infunde, ¿cierto? O entrega al hombre, a Adán, lo atrae en el fondo también a caer en la tentación. Y se crea una confusión, Satanás crea esta confusión para tentar a la humanidad, generando, por lo tanto, desconfianza hacia Dios y deseando autonomía moral. Ese es el problema del hombre hoy día, que cree tener autonomía moral, que puede hacer lo que él quiere. El humanismo, como ideología, pregona esta mirada, una autonomía moral. Es decir, el hombre puede hacer lo que quiera. Momentito. Nosotros somos creación perfecta de Dios y difícilmente podemos tener autonomía moral, porque nosotros, vamos a verlo la próxima semana, Dios puso en nuestra conciencia los 10 mandamientos. Pero también vimos la desobediencia ahí en el versículo 6 del capítulo 3 de Génesis. Adán y Eva, al comer este fruto prohibido, que no es una manzana, ejercen su libre albedrío, ellos lo tenían. Corre un poquito. Y muestran una inclinación por el conocimiento. Voy a hacerlo acá, haciendo como fuera. Por favor, les pido que apaguen su micrófono. Está abierto un micrófono. Muchas gracias. Al comer del fruto prohibido, Adán y Eva ejercen su libre albedrío. Esperen un segundo. Están todos apagados. Ya. Ellos ejercen este libre albedrío, decíamos la semana pasada, y que tenían la capacidad moral de obedecer o desobedecer. Y ellos escogieron desobedecer. Y ligan al hombre posterior este pecado original de la desobediencia, y el hombre por naturaleza decía, pueden hacer obras buenas, ya, puede ser bondadoso, pero siempre sus acciones van a estar contaminadas por el pecado. ¿Y cuál fue la consecuencia de la caída? Veíamos la semana pasada que la consecuencia está en los versículos 7 en adelante. La caída primero traía vergüenza porque ellos se trataron de tapar, se escondieron, trajo miedo, trajo culpa y deterioraron, por lo tanto, la relación entre los humanos, que eran ellos dos, con Dios. Dios, por lo tanto, castiga, emite un juicio a Adán y Eva y, por supuesto, la serpiente, introduciendo dolor y resistencia de la creación y la mortalidad en el fondo. Recuerden que ellos iban a ser inmortales. Y aquí también decíamos que hay dos posiciones, la línea reformada y la línea arminiana, ¿cierto? Que históricamente son las dos líneas que van paralelas cuando hablamos de estas cosas. La línea reformada ortodoxa dice que la caída produjo depravación total
e imposibilidad de acercarse a Dios sin intervención divina, sin la intervención de la gracia. Dice, la salvación es por gracia soberana, Efesios 2, 8, 9, y una predestinación, Efesios 1, 4, donde Dios elige a los redimidos sin mérito humano, por el puro afecto de su voluntad, dice el versículo 5 de Efesios 1. Por otro lado, nuestros hermanos arminianos, aunque ellos dicen que aunque el pecado corrompió la naturaleza humana, la humanidad mantiene cierto libre albedrío, pudiendo responder a Dios por su gracia previniente y que pueden rechazar esta gracia. Nuestros hermanos arminianos, en comparación con nuestros hermanos calvinistas o reformados, dicen que Cristo murió por todos, ofreciendo a cada persona la posibilidad de redención. Mire, ambas doctrinas coinciden en que la caída afecta profundamente a la humanidad y enfatiza la redención en Cristo como única solución para restaurar la relación con Dios. Eso fue lo que, a modo de resumen, ya también recalcar o repetir, ¿cierto?, que en estos 3 versículos hay 4 temas fundamentales: el poder del Evangelio, versículo 16, no avergonzarse del Evangelio, la justicia de Dios revelada por fe, la ira de Dios contra la injusticia, ¿cierto? Son los 4 temas relevantes que aparecen. Ya, veamos ahora un poquito más en extenso lo que vimos la semana pasada. Aquí iniciamos cuando dijimos, ¿por qué me avergüenzo del Evangelio? Y aquí aparece este señor preguntándose, ¿qué es el Evangelio? Y esa es una pregunta, ¿qué es el Evangelio? Y eso fue lo que analizamos nosotros con estas 4 miradas o estas dimensiones de lo que es el Evangelio, pero la semana pasada vimos esta y esta, ¿ya? Voy a pretender con un resumen un poquito más mis apuntes que tengo aquí encima, sobre el plan redentor de Dios y la restauración final de la creación. La creación del hombre, ya hicimos el resumen, ¿cierto? La caída del hombre, y ahora vendrían los pactos. También la semana pasada nosotros hablamos de los pactos, el pacto de obra, el pacto de gracia, eso ya debe tener claro así en su cabecita lo que significaba, y el plan de redentor de Dios, que empieza con el inicio de la redención. El inicio de la redención. El plan redentor de Dios comienza en Génesis, con la creación y la caída, que ya la vimos. Empieza, recordemos que el propósito inicial, ahí en Génesis 1 y 2, capítulo 1 y 2, Dios crea a la humanidad a su imagen, una imagen Dei, y a su semejanza, dándoles dominio sobre la tierra y comunión con Él. Tenían esta relación estrecha. Y este es el diseño original de Dios, y los seres humanos que viven en armonía con Dios, reflejando entonces su carácter en su relación con Él, entre ellos y con la creación. También veíamos la caída. ¿Qué pasa con el plan redentor entonces? ¿Ya? En los capítulos 1 y 2 y 3, en Génesis capítulo 3, el pecado entró al mundo cuando Adán y Eva desobedecen a Dios. Esto trae separación de Dios. Y Dios pronuncia ahí en el versículo número 15, el protoevangelio. Y pronuncia la primera promesa de redención ahí en Génesis 3:15, cuando dice que la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. Y por lo tanto, esta es la primera referencia al Redentor, que vendría a destruir, por lo tanto, el poder del pecado y el dominio de Satanás. ¿Ok? ¿Cómo se refleja posteriormente este plan redentor en el Antiguo Testamento? Primero comienza Dios con Abraham, capítulo 12 de Génesis, ¿cierto? Dios llama a Abraham y le promete que a través de su descendencia todas las familias de la tierra serán bendecidas, ahí en el versículo número 3 del capítulo 12 de Génesis. Y esto se convierte, por lo tanto, en la base del pacto abrahámico, que lo vimos someramente la semana pasada. Ahí está. ¿Ya? Aquí está, ¿ves? No quise tocar Noé porque ya es parte de este proceso. Quiero ir un poquito más no tan lento como la semana pasada, porque me demoré bastante. Luego viene esta promesa que Dios le hace a Abraham, y Dios promete una descendencia y una tierra que culminará en la venida del Mesías,
el Salvador del mundo. Luego está la ley y el pacto con Israel, ahí en Éxodo capítulo 20, donde Dios le ofrece estas tablas de la ley, ya ahí en el monte Sinaí, y esta ley muestra el estándar de justicia de Dios. Y ahí revela la pecaminosidad del hombre. Gálatas, también Romano dice que la ley es buena y agradable. La ley es un espejo, es un ayos, dice Romanos, que me lleva, una nodriza que me lleva de la mano al pecado, perdón, que me lleva a la santidad de Dios. Me dice, así es Dios, así soy yo, dice Dios en estos 10 mandamientos. Por lo tanto, la ley apunta a la necesidad de un Salvador, ya que la humanidad no puede cumplir perfectamente los mandamientos de Dios. Y los sacrificios del sistema levítico simplemente anticipaban el sacrificio perfecto que Cristo ofrecería para satisfacer ya definitivamente la justicia de Dios. Luego hay profecías mesiánicas. Los profetas anuncian la venida de un Salvador que traería una nueva era de redención. Por ejemplo, Isaías profetiza sobre el siervo sufriente ahí en Isaías 53, quien llevará, ¿cierto?, los pecados de muchos y traerá paz. Jeremías 31 nos habla de este nuevo pacto, donde Dios promete escribir su ley en el corazón de su pueblo y recordar sus pecados y olvidarse de sus pecados para siempre. Pero, miren, estamos viendo el plan de redención en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué pasa luego en el Nuevo Testamento? La redención en Cristo, el Evangelio en el Nuevo Testamento. En este sentido, ya llegamos al Nuevo Testamento, y Jesucristo es el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. Todas. Yo dije algo muy categórico la semana pasada, amados hermanos. Dije que el Evangelio no nacía en Mateos, no nacía con el nacimiento del Salvador. El Evangelio nace ahí precisamente en Génesis 3:15, con la primera promesa de redención. La vida y obra de Jesús, Él viene como hijo de Dios, nacido de una virgen, viviendo una vida perfecta y enseñando sobre el reino de Dios. Su vida sin pecado, su muerte sacrificial y su resurrección son el corazón del plan redentor de Dios. En la cruz, Jesús recibe el castigo por expiación que merecemos por nuestros pecados. Y su resurrección es la prueba de que su sacrificio fue aceptado por Dios. Y aquí nace, ¿cierto? En el Nuevo Testamento nace el principio de la justificación por la fe. Y Pablo, en los versículos que estamos analizando, 16 y 17, explica que el Evangelio revela la justicia de Dios. Esto significa que aquellos que creen en Cristo, es decir, usted y yo, somos justificados, es decir, somos declarados justos por solo la fe, sola fide, sin necesidad de cumplir la ley perfectamente. Este concepto de justificación por la fe es central, amados hermanos, en la doctrina cristiana y enfatiza, lo creo con seguridad, que la salvación es un regalo de gracia, no algo que se pueda ganar mediante obras. ¿Ok? ¿Cuál es el papel de la fe? Que es importante, hermano. ¿Cuál es el papel de la fe entonces si nos salvamos por gracia? Porque la fe es el medio por el cual el creyente es como usted tiene hambre, encima de su mesa está el plato de comida. ¿Qué necesita usted para sacar el alimento del plato de comida y llevárselo a la boca? ¿Qué necesita? Extender la mano y sacar el alimento. Usted necesita la cuchara, ¿cierto? Ah, perdón. Es que como sin cuchara. Claro, usted no puede con las manos sacar, o sea, puede, pero para poder ilustrarle lo que es la fe en el plan de la salvación, la cuchara vendría a ser la fe, porque la cuchara es el medio por el cual usted tiene hambre, se apropia del alimento que está en la mesa y se lo introduce en su boca y sacia su alimento. La fe, por lo tanto, es el medio
por el cual el creyente se apropia de la salvación. Pero ¿quién lo salva a usted? Es la gracia de Cristo. Al confiar en Cristo, el creyente recibe perdón, reconciliación con Dios, dice Romanos capítulo 5, y la promesa de la vida eterna. Y Pablo cita Habacuc 2:4, mas el justo por la fe vivirá. Subrayando entonces que la fe es la respuesta adecuada del ser humano al mensaje de salvación de Dios. La pregunta, cuando Adán y Eva cayeron, y todos los que vinieron después, hasta el día de hoy, ¿tienen fe salvífica? Yo creo que no. Esa fe salvífica, la que les permite nacer de nuevo, es la que el Espíritu Santo le da a cada persona escogida desde antes de la creación del mundo, como dicen muchísimos pasajes. ¿Ok? Luego está la consumación. Hermano Alejandro, ¿Sí? ¿podría repetir eso, por favor? Ya, hermano, yo no sé qué pasa porque me dice acá, espérenme un segundo, aquí algo pasó, espérenme un segundo. Me dice que se verán 10 minutos, ¿por qué? Hermanos, nos desconectamos en 10 minutos cuando yo le diga desconéctense y nos volvemos a conectar, por favor. Algo pasó, no sé qué pasó. No sé qué pasó. Ya, pero sigamos. Sí, lo voy a repetir, esperen un segundo, ¿ya? Dije yo que la fe es el medio por el cual el creyente se apropia de la salvación, ¿cierto? Y esta fe salvífica, porque podemos tener fe en un palo, los religiosos tienen fe en otras cosas, en las obras, tienen fe en una estatua, en una virgen, en una cruz, ¿cierto?, tallada, pero la fe salvífica, el común, el hombre inconverso no la tiene. ¿Qué necesita este hombre que ha sido elegido desde antes de la fundación del mundo? Como dice Efesios 1, 4 y 5, necesita, amados hermanos, que el Espíritu Santo le entregue el don de fe y le entregue el arrepentimiento. Y este hombre, cuando recibe ese paquete precioso de la salvación, ahí puede correr, ahí ejerce, ahora vuelve a tener este libre albedrío y ahora corre a la cruz y abraza esta cruz. Pasajes como, por ejemplo, Hechos capítulo 16, cuando Pablo predica el Evangelio. ¿Qué pasa en Lidia? ¿Quién le abrió el corazón a Lidia para que escuchara y entendiera y recibiera la salvación? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y hermano Alejandro, Hermano Daniel. y con respecto a la gente que por ejemplo, Juan dice en uno de los pasajes que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Sí, ahí, a ver, es que ahí entramos en un tema soteriológico, hermano Daniel, pero se lo voy a explicar. La idea no es desviarnos de este punto en particular. Mire, lo que pasaba cuando Juan escribe su primera carta, ahí en primera de Juan 2:19, el contexto era idolátrico. El contexto era que en la iglesia había un sincretismo, había problemas, ¿cierto?, de muchas falsas creencias. Y el apóstol Juan dice que algunos estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, salieron de nosotros para que se manifestara que no estaban con nosotros. Algo así dice el texto. Permítame, se lo voy a leer bien, ya para que podamos hablar en propiedad. Sí, eso dice. Ya, perfecto. Eso dice. Perfecto, ya. Entonces, para que se manifestase esto, hermano Daniel? Que no todos son de nosotros. Exacto. ¿Qué nos da a entender esto, hermano Daniel? Que en la iglesia local, o en la iglesia de Cristo, o la iglesia universal, los teólogos, los eruditos le llaman la iglesia visible.
que es lo que yo veo. Yo cuando voy el domingo a mi iglesia local, yo veo que todos levantan sus manos, ¿cierto? Todos, tres glorias a Dios, que todos ahí están, ¿me entiendes? Pero quien realmente sabe quién es parte de la iglesia invisible, que es la que nosotros no vemos, porque nosotros no vemos el corazón, no vemos las intenciones reales de las personas que están ahí, es el Señor. Y el Señor conoce a su iglesia invisible. Por eso que algunos salen de esta iglesia local, y ahí se aplica 1 Juan 2:19. Estaban con nosotros, iglesia local, pero salieron de nosotros para que se manifestara que no eran de nosotros. ¿Se entendió, hermano Daniel? ¿Sí? Amén. Clarito, hermano Alejandro, gracias. Perfecto. Sí. Entonces, plan redentor, y podemos concluir con estos tres primeros puntos, antes de entrar en la consumación, que el plan redentor de Dios es un tema central de toda la Biblia, hermano. Desde Génesis, Apocalipsis y Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, nos muestra que el Evangelio es el medio por el cual Dios extiende su salvación a todos aquellos que creen. En resumen, creación, Dios crea al hombre para tener comunión con él. Caída, el pecado rompe esa relación y trae muerte. La promesa, Dios promete un redentor desde el principio. La preparación, Dios establece pactos, leyes y profecías para preparar al mundo para el Salvador. La redención, la justificación por la fe, entonces es la base del Evangelio y el medio por el cual el creyente es restaurado a una relación correcta con Dios. Una relación que culminará en la gloria eterna. Y este plan redentor muestra la gracia, justicia y amor de Dios desplegados a lo largo de toda la Escritura. Porque a lo largo de toda la Escritura, amados hermanos, vemos la gracia, vemos la justicia de Dios y el amor de Dios desplegado a lo largo de todas las Escrituras. Entonces, ahora corresponde que nosotros veamos el plan redentor de Dios en Apocalipsis 22. La restauración final de la creación, que es el cuarto punto del Evangelio, ¿ya? ¿Y cuál es la idea central de los capítulos 21 y 22, donde está centrado este mini estudio de la restauración final de la creación? Se centra en la restauración final de la creación y la consumación del plan redentor de Dios. Y aquí nosotros tenemos algunos puntos importantes. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, habla de un nuevo cielo y una nueva tierra. Apocalipsis capítulo 21 y 1 introduce la idea de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde lo antiguo ha pasado y esta transformación indica una renovación completa de la creación libre de pecado y sufrimiento. La creación original, que fue buena, será por lo tanto restaurada a su estado perfecto. Pero respecto a este versículo 1, donde dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Hay dos miradas teológicas, dos escuelas escatológicas. La escatología es el estudio de los hechos futuros, ¿ya? Está la escuela premilenial, que la gran mayoría de las iglesias pentecostales creen en esta posición, en esta postura premilenial, lo que se llama el dispensacionalismo, y hay otra escuela que es la postura amilenialista, que es la que abrazan la línea reformada en cierto sentido. Hablemos brevemente de una y después de la otra respecto al nuevo cielo y la nueva tierra del versículo 1 de Apocalipsis 21. Los premilenaristas sostienen que el nuevo cielo y la nueva tierra se refiere a un mundo renovado después del reinado milenario de Cristo. Por lo tanto, los premilenaristas creen en un milenio literal de 1000 años, basado en el capítulo 20, versículo 4 de Apocalipsis. Los premilenaristas o esta escuela escatológica creen que Cristo regresará antes de establecer un reino de 1000 años en la tierra. Y tras este tiempo habrá una creación completamente nueva. La restauración final de la creación se ve como una restauración literal y física del mundo.
nuestros hermanos amilenanistas, ¿cierto? Interpretan este pasaje de Apocalipsis 2, 21:1 como nuevo cielo y nueva tierra simplemente de manera simbólica. No creen en un reino literal de 1000 años, sino que el reino de Cristo es espiritual y eterno, desde su resurrección hasta su regreso. Así, la transformación del mundo en un nuevo cielo y nueva tierra representa la restauración espiritual y la culminación de la salvación. Apocalipsis 21:5 dice los amilenanistas: he aquí yo hago nuevas todas las cosas, entendiendo esta nueva creación como un renovado orden espiritual en la iglesia y la humanidad. Entrar en más detalle es empezar a pegarnos cabezazos, hermanos, pero básicamente, para los premilenaristas, esta primera parte de la restauración final de la creación, del evangelio que Pablo predica ahí en el versículo 16, no me avergüenzo del evangelio, ¿cierto? Tiene dos miradas. Una mirada premilenarista, llamada los dispensacionalistas, que nace en el 1836, nace el dispensacionalismo. Antes no existía el premilenarismo, ni menos el dispensacionalismo, que es lo mismo, en el fondo, son como sinónimos. Y la postura amilenarista no cree en los 1000 años literales que aparecen ahí en Apocalipsis capítulo 20. No vamos a entrar en detalle, solamente quiero que sepan que hay dos posturas respecto al nuevo cielo y nueva tierra. Para uno es literal, para otro es simplemente simbólico, ¿ok? Dependiendo cómo usted haya estudiado escatología, puede abrazar una postura o puede abrazar otra postura. Usted tiene la libertad ahí de escogerla. Luego tenemos Apocalipsis capítulo 21, verso 2, donde dice la nueva Jerusalén. Y aquí también hay dos miradas, pero permítame darle un pequeño resumen. Se presenta la nueva Jerusalén como la morada del pueblo de Dios. La pregunta es, ¿quién es el pueblo de Dios? ¿Los israelitas? ¿La iglesia? ¿O el pueblo de Dios es uno solo? Buena pregunta, ¿cierto? Este pueblo de Dios, o esta nueva Jerusalén, descrita como una ciudad deslumbrante, simboliza la presencia de Dios entre su pueblo. La ciudad es perfecta y refleja la gloria de Dios, lo que representa la plena comunión entre Él y los redimidos. Pero aquí también hay dos escuelas que también es necesario que podamos hablar un poquitito. Permítanme esta extensión. Y vi la ciudad santa, dice el versículo 2, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Los premilenaristas, es decir, los dispensacionalistas, interpretan la nueva Jerusalén como una ciudad literal, que descenderá del cielo tras el milenio, 1000 años literales de Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Esta será la morada eterna para los redimidos, en la que vivirán en la presencia de Dios. ¿Ya? Y los amilenaristas, es decir, la posición, nuestros hermanos reformados o amilenaristas, interpretan que la Nueva Jerusalén es un símbolo de la iglesia glorificada. Representa la comunión perfecta entre Dios y su pueblo y se entiende como la Jerusalén celestial, donde los creyentes disfrutan de la salvación, no en un sentido literal, sino como la nueva creación espiritual realizada en Cristo. Gálatas 4:26 dice, y vinieron a la ciudad que está en lo alto, la cual es nuestra madre, dice Pablo ahí en Gálatas capítulo 4, considerando a la Nueva Jerusalén como un símbolo de la iglesia, la comunidad espiritual o la comunidad de fe donde usted reside. Luego tenemos, vuelvo a insistir, hermano, si usted es premilenarista, cree que la Nueva Jerusalén es literal, es una camino de oro, las puertas de cristal, mar de cristal, ¿cierto? Eso lo puede creer usted y está bien. Y están nuestros hermanos amilenaristas, ¿cierto? Que creen que esta ciudad, esta Nueva Jerusalén,
es la iglesia, ¿cierto? Que es glorificada por Dios mismo, y hay una estrecha ya relación con su creador, ¿ok? Ahí hay dos miradas. Luego tenemos nosotros el versículo 3, la presencia de Dios. Y la presencia de Dios, ¿cierto? Resalta entonces que Dios morará entre su pueblo. ¿Qué pueblo? El pueblo de Israel, la iglesia. Esta promesa de su presencia constante elimina el llanto, el dolor y la muerte, señalando la restauración de la relación íntima entre Dios y la humanidad que se había perdido debido al pecado allá en Adán y Eva. Pero aquí también hay dos miradas, ¿cierto? ¿Qué piensan los amilenaristas? Pero los premilenaristas, que son los dispensacionalistas, que la gran mayoría de las iglesias pentecostales creen en el premilenarismo, creen en el dispensacionalismo de John Derby, año 1836, la Biblia de notas de Scofield, que fue muy divulgada a principios del siglo XX por gran parte de Latinoamérica. Los premilenaristas, ya en esta visión que ellos tienen, dicen que la presencia de Dios es literal y se refiere al hecho de que tras el regreso de Cristo, Dios residirá entre los hombres en su forma glorificada. Y esta restauración es física, territorial y marca el cumplimiento pleno de las promesas dadas a Israel. Por otro lado, nuestros hermanos amilenaristas ven la presencia de Dios como una manifestación espiritual que ya se cumple en la vida de la iglesia en la actualidad, es decir, que el reino de Dios, la presencia de Dios ya está en medio de la iglesia, dicen nuestros hermanos amilenaristas. No se espera una manifestación literal de la gloria de Dios, sino la presencia continua de Dios con su pueblo, y su pueblo, dicen los amilenaristas, está compuesto por israelitas y por gentiles, como Gálatas lo desarrolla, como Pablo lo desarrolla, capítulo 9, 10 y 11. En cuarto punto tenemos las promesas de vida eterna, ¿ya? Y el versículo clave ahí, como dice la lámina, del 4 al 5, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor. Hay un corito por ahí muy precioso, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dos miradas. Dejémoslo hasta ahí nomás. A ver, ¿qué es lo que piensan los premilenaristas? Sostiene que la vida eterna es una realidad tanto espiritual como física, donde los creyentes vivirán en cuerpos resucitados y glorificados en la nueva creación. El sufrimiento y la muerte serán completamente erradicados en la consumación final. Y los amilenaristas, en esta perspectiva teológica, la vida eterna es principalmente espiritual y se disfruta plenamente con la comunión con Dios en la gloria eterna. Y también hoy ya estamos disfrutando del reino de Dios, dice esta escuela. La restauración no solo se refiere a la ausencia de sufrimiento físico, sino a la perfección espiritual de los redimidos. Juan 17:3 dice: la vida eterna es conocer a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En eso consiste la vida eterna. La restauración de la creación, ya, la eternidad con Dios, el reino eterno, que es lo último que vamos a ver para pasar ya a los últimos dos versículos. Y no habrá más noche, el versículo número 5, no habrá más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. La mirada dispensacionalista o premilenialista dicen que el reinado eterno de los redimidos, es decir, usted y yo, con Cristo es una característica central de este reino terrenal, donde vivirán en cuerpos glorificados, y este reinado es físico y territorial y se llevará a cabo en la restauración de la creación. Por otro lado, los hermanos almilenaristas ven este reinado como un reinado espiritual que comienza en el momento en que el creyente es regenerado. Ahí comienza, dice ellos, su reino, nace la eternidad con Dios, en esta relación con Dios, dicen los amilenaristas, y continuará en la eternidad. La diferencia con los premilenialistas, que dicen que nosotros vamos a tener un reino
una relación con Dios solo cuando Cristo venga por segunda vez. Que hoy día esa relación es efímera, es como ambigua. Sin embargo, para la postura milenarista, usted ya disfruta de la presencia de Dios en su vida. No hay un reino físico, dicen los milenaristas, un reino físico literal, sino un reinado espiritual de Cristo en los corazones de los creyentes. Espero, hermanos amados, que estas 4 explicaciones o estas 4 dimensiones de esta pregunta que se hace este señor que está aquí, este señor se pregunta ¿qué es el Evangelio? Y el Evangelio, para que nosotros lo podamos resumir, número 1, ¿por qué dice A? Número 1, la creación del hombre es en perfecta relación con Dios, pero este hombre cae, ¿cierto? Su libre voluntad ya no es tal, sino que ahora el pecado lo contamina y Dios tiene que ejercer su plan único ahí en Génesis 3:15, que es el plan redentor, el protoevangelio, y ese plan se va desarrollando a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, partiendo con Génesis 3:15, Génesis capítulo 12, versículo 3, donde el Señor le promete a Abraham que mirara hacia el cielo y así será la multitud de descendientes, y con todos los profetas que nacen, ¿cierto? Posteriormente, Jeremías capítulo 31, habla, ¿cierto?, de este reino espiritual, habla de esta relación con Dios exclusiva que iba a tener con el pueblo. Llega Jesús, ¿cierto?, ahí en los primeros evangelios. Jesús, ¿cierto?, da a conocer que el reino de Dios no consistía en otra cosa que no fuera en restaurar esta relación con el hombre caído, pero para hacerlo, dice Pablo, que alguien tenía que pagar la culpa, ¿cierto?, por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y es Cristo crucificado en la cruz, que recibe la ira de su Padre, esa ira que yo debía recibir. Por lo tanto, la pregunta que le hago a ustedes, ¿de qué somos salvados? ¿De qué somos salvados nosotros? De la ira de Dios, según Efesios 2:1-2. ¿Ya? ¿Quién más tiene otra respuesta? Del poder del pecado. ¿Ya? ¿Sí? Y de la muerte. Ah, Y de la muerte. Del pecado y de la muerte. sí, ya. Pero principalmente, amados hermanos, nosotros somos salvados de Dios mismo. Wow. ¿Sí o no? Mi hermano Alejandro, disculpe, pero el decir, que buena es la aclaración, pero el decir ser salvo de la ira de Dios no es lo mismo. O sea, esa es la consecuencia. Pero nosotros fuimos salvados de enfrentar el juicio eterno que hay para los inconversos. ¿Y de quién fuimos salvados? De Dios mismo. Sí. La ira, el juicio eterno es la consecuencia de la ira de Dios. De eso fuimos salvados, de enfrentar a Dios mismo. Eso es. Bien. Enfrentar a Dios. Al final las preguntas, por favor. Al final las preguntas. Todas las que quieran, ¿qué vendría ahora? Ya. Vimos la creación, la caída del hombre, los pactos, vimos el plan de redentor de Dios, vimos la restauración final de la creación con las 2 miradas de la escuela teológica. Y ahora vendría, amados hermanos, y yo creo que, ¿qué es? En 10 minutos más. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pablo dice en el versículo número 17 que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Un par de frases aquí. Aquí hay 2 frases. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, más el justo, el griego dikaios, por la fe vivirá.
¿Qué podemos decir respecto a la primera frase? Yo tenía un estudio sobre la justicia de Dios, ¿ya? La palabra dikaios, en el contexto de Pablo, se refiere a la rectitud o justicia en un sentido ético, pero más específicamente a una justicia divina dada por Dios. En el Antiguo Testamento, el concepto de justicia, amados hermanos, está vinculado tanto a la naturaleza santa de Dios como a su fidelidad en mantener la promesa del pacto. ¿Qué pacto? Génesis 3:15. En Romanos, ¿cierto? En este versículo 16, Pablo enfatiza que esta justicia de Dios es algo que Dios otorga a los creyentes, declarando que están en una correcta relación con Él, no a causa de sus propios méritos, sino mediante el instrumento que es la fe en Jesucristo. ¿Ok? Y luego dice que esta justicia se revela, es un término, un verbo muy importante. ¿Me siguen? Se revela. Del griego apokaliptitai, ¿cierto? De ahí nace la palabra apocalipsis. Significa revelar o hacer manifiesto. Y está en tiempo presente pasivo e indica una acción continua. Por lo tanto, continuamente, constantemente la justicia de Dios se está revelando a la humanidad. No es que solo se haya revelado a Pablo en el siglo I, sino que la justicia de Dios se revela desde Génesis hasta Apocalipsis. Por el fin de los tiempos, se revela esta justicia de Dios, porque está en tiempo presente pasivo. Es Él el que revela esta justicia. Es decir, la justicia de Dios está siendo revelada constantemente a través del Evangelio. Cada vez que usted predica el Evangelio de Cristo, usted está revelando la justicia de Dios a quien lo está escuchando. Por lo tanto, la voz pasiva muestra que Dios es el agente de esta revelación. Él, es decir, Dios es quien ha develado, como los rollos antiguos, ¿cierto? Ha revelado su justicia y quien continúa manifestándola en este presente. Este verbo, revelar, es súper importante, hermanos, porque implica también que la justicia de Dios es algo que el ser humano no puede descubrir por sí mismo. Es ahí la importancia de lo que yo le decía al principio, que este hombre sin Dios, sin Cristo, no se le puede revelar la justicia de Dios. Él no puede buscar esta justicia. Este hombre sin Dios busca la justicia de Dios a través de la religión, a través de obras, que la mayoría de las religiones hace obras para obtener esta justicia de Dios. Pero Pablo dice que esta justicia de Dios es revelada o develada a través del mensaje del Evangelio. Y esta revelación es central al mensaje del Evangelio. Lo que estaba oculto en el tiempo antiguo, ahora se manifiesta plenamente en Cristo y en su obra redentora. ¡Wow! ¡Qué precioso! Yo podría decir aleluya a concluir, ¿cierto? Este verbo se revela. He ahí que la salvación es monergista. Es Dios solamente trabajando en el hombre. Es Dios revelando la justicia a través del Evangelio. Y más el justo por la fe vivirá. Más el justo por la fe vivirá. La frase es ex pisteos eis pistin, es un giro lingüístico que se produce traducir como la fe y para fe, ¿ya? Y este tipo de construcción era común en el hebreo. Me pasé, parece. Por fe y para fe, aquí estamos. Este tipo de construcción era común en el hebreo y en el griego bíblico para enfatizar un tema, sugiriendo entonces, aquí dicen los eruditos, que la fe es tanto el origen como el propósito de la revelación de la justicia de Dios. De fe.
Y esta preposición, ¿cierto?, indica la procedencia y el origen de algo. ¿Y cuál es el origen? Dios mismo. Por eso que es Dios que le deposita a usted esa fe para fe. Por tanto, aquí significa que el acto de ser justificado comienza en la fe. Perdón. La fe es el punto de partida para que la justicia de Dios sea recibida y aplicada por imputación en la vida del creyente. Para fe. Esta frase también tiene una relevancia importante. Para fe. La preposición eik, que es esta es una preposición en el lenguaje castellano y también en el griego. La preposición para se utiliza para expresar propósitos o metas, es decir, el propósito. Aquí sugiere entonces, dicen los eruditos, que la justicia revelada por Dios tiene el propósito de generar o sostener la fe en el creyente. En este sentido, entonces, se puede entender que la revelación de la justicia divina promueve un crecimiento o desarrollo constante de su fe. Dios le entrega esta fe para que usted pueda mantener su fe. Mire qué precioso, hermano. Porque si no fuera por este para fe, que lo pone Dios, le entregó la fe, usted la perdería al otro día. Pero es este para fe, ¿cierto? Esta preposición del griego que sugiere que la justicia revelada por Dios tiene el propósito de generar o sostener la fe en usted, esta fe. A usted se le revela el Evangelio, le entregan la fe, pero además, este para fe sostiene su fe, hermano. Qué preciosos es la Escritura cuando la entendemos. ¿Se entendió, no? O yo soy muy apasionado, parece. Bien. Más el justo por la fe vivirá, y aquí nace la justificación por la fe, que es la justicia de Dios, que es lo que yo quería ver hoy día, pero no vamos a alcanzar. Permítame una introducción. La expresión justicia de Dios es clave en la teología paulina y se usa especialmente en Romanos 1:17 para expresar una verdad esencial, que la justicia proviene de Dios y es una condición necesaria para la salvación. Esta justicia se obtiene por medio de la fe en Cristo y no por medio de obras o méritos humanos. ¿Y quien le entrega a usted el don de fe? Es el Espíritu Santo. Por lo tanto, es una obra exclusiva de Dios. Lo que los teólogos llaman un monergismo. Mono, uno. Ergismo es trabajando. Uno trabaja solamente. Es el Espíritu Santo que trabaja en usted. Y sinergismo son varios trabajando para un propósito. Monergismo es uno solo trabajando para cumplir un propósito. ¿Y por qué decimos que es monergista la salvación en usted y en mí? Porque era imposible que yo me ganara la justicia de Dios. Imposible. Imposible, hermanos. Y a continuación, ¿cierto? O ya la próxima semana vamos a explorar el significado de la justicia de Dios, su uso en tiempo de Pablo y sus implicaciones para los creyentes entonces y sus implicaciones para nosotros hoy. ¿Ok? Bien, yo creo que la clase la vamos a dejar hasta aquí. Espero que haya sido una clase, creo yo, no tan teológica, sino que un poquito más pastoral, decirlo de una manera, para que podamos entender esto de estos versículos, cómo nace el Evangelio del Señor. Nuevamente nos quedan 10 minutos, no sé qué pasó, así que nuevamente le ofrezco la disculpa a nuestros hermanos. Vamos a dejar a nuestro pastor Jorge Rocha, que hoy día quiso estar con nosotros, acompañándonos, para que le salude. Pastor Jorge, por favor, adelante. Muy buenas noches, mis hermanos, mis hermanas. Un gusto de poder saludar, un gusto de poder ver el rostro, los nombres de algunos que conocemos ya hace algún tiempo.
Nos es grato el poder saber que aún han permanecido fiel al llamado que un día Dios les ha hecho de continuar creciendo en la gracia y en el conocimiento de la palabra del Señor. Créanme que estamos muy contentos de que sigan empeñados en ese buen sentir, ese buen deseo que hay en sus corazones de poder perseverar en la fe y sobre todo avanzar y poder seguir creciendo en todo lo que el Señor va poniendo al alcance para cada uno de ustedes. Así que un abrazo a la distancia y me alegro mucho de poder ver y poder saludarle. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, mi hermano Alejandro. Amén, Pastor Jorge, muchas gracias. Bien, amados hermanos, ¿alguna pregunta con este cambio con mi caída? Varios me dicen que se tuvieron que desconectar, no pudieron entrar, así que ofrecemos las disculpas a cada uno de ustedes y aquellos que estaban conectados y se desconectaron, no sabemos qué es lo que pasó. ¿Alguna pregunta? Nos quedan 6 minutos. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algún comentario? Una consulta, mi hermano Alejandro. Sí, por favor, por favor. Usted lo explique cuando nos toque llevar el Evangelio, de qué manera más práctica darle. La siguiente pregunta es lo siguiente. Se le escucha muy lejos, Pastor Israel, no le escucho bien. No sé si me escucha bien ahí. Ahí sí, perfectamente. Ya, si la voluntad del hombre está contaminada por el pecado, lo cual yo creo, ¿cómo es que el hombre, Dios le hace responsable de sus acciones si está contaminado por el pecado? Esa es mi pregunta. ¿Cómo? A ver, acláreme la pregunta, no lo escuché muy bien. Ya. Muchos dicen, por ejemplo, que el hombre, algunas fe teológicas dicen lo siguiente, que el hombre al estar contaminado por el pecado no sería responsable de sus acciones, porque está contaminado por el pecado. ¿Ya? Ya, yo creo que sí, que el hombre igual es responsable, pero ¿cómo lo explicaría usted si yo estoy contaminado por el pecado? ¿Cómo es que me hago responsable de mi propio pecado? Si hay una fuerza, hay una naturaleza en mí que me obliga a pecar. Sí. ¿Cómo el hombre pecador se hace responsable de su pecado? Bueno, le voy a tratar de responder. Gracias, Pastor Israel, por su pregunta. Bueno, exactamente, Pastor Israel. La Biblia sostiene que el hombre es responsable de su pecado, aún sin conocer a Dios. Fíjese, vamos a llegar al versículo 20 la próxima semana, Romanos 1:20. Pablo ahí explica que lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de lo creado, de modo que no tienen excusa. Este versículo, amado Pastor Israel, muestra que aunque alguien no conozca a Dios de manera personal, tiene evidencia de su existencia, primero en la creación misma, y empieza a conocer la santidad de Dios a través de la creación. Y esta revelación general hace que las personas sean responsables de sus decisiones y actos pecaminosos. Por lo tanto, por ejemplo, Romanos 3:23, todos pecaron, dice, y todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos incluye a cada ser humano de la tierra. Pues el pecado, como veíamos la semana pasada, es universal. El pecado de Adán y Eva fue universal, afectó toda la raza humana. Por eso a él se le llama el padre federal de la raza humana. ¿Ya? La responsabilidad del pecado también implica que el hombre debe responder por sus actos delante de Dios. Y aquí tenemos que irnos a Ezequiel, perdone que me extienda un poquitito. Dice que el alma que pecare, dice Ezequiel capítulo 18, el alma que pecare, esa morirá. ¿Cierto? La Biblia entonces deja clarito, Pastor Israel, que cada individuo sin Cristo dará cuenta por sus acciones, independientemente de su conocimiento de Dios. Por eso es que Pablo dice que la justicia de Dios se revela por medio de la fe, por medio del Evangelio. Y cuando a este hombre se le revela, cierto, el Evangelio, abraza la cruz y ya deja de ser un pecador responsable.
¿Me entiende? Ahora está en las manos seguras de su creador. Y vuelve a tener esta relación con Dios, el pastor Israel. No sé si le respondí. Sí, es la manera como a mí me toca harto estar en la calle, ¿cierto? Entonces, es la manera de responder, es tener más claro, más redondita la pregunta, y súper claro. Yo creo en lo personal que el hombre es responsable, sí, es responsable tanto por la creación, como usted dice, que es un testimonio, y la conciencia que Dios ha colocado, ha escrito la ley también en el corazón del hombre. Exacto. Así que me queda aún más claro la respuesta. Muchas gracias, mi hermano Alejandro. Y ojo, pastor Israel, la buena noticia es que Dios en su misericordia ofrece la redención a todos, en Cristo, por supuesto, a todos, pero la salvación no es universal. Sí, totalmente de acuerdo. La salvación requiere una condición. Y Juan capítulo 3, versículos 17, 18, 19 y 20, me parece, dice que la salvación es creer en el Hijo. Así es. Sí. Bien, vamos a dejar hasta aquí la clase, hermanos. Nos queda 1 minuto y medio con este famoso Zoom. No sé qué pasó, la verdad. Voy a ver. Y vamos a concluir. Oremos al Señor entonces. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte las gracias a esta hora de la noche. Gracias por estos momentos que hemos compartido con mis hermanos y agradecemos la guía soberana de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, en esta clase, Señor, tan importante para nosotros. Muchas gracias te damos. Lloramos por aquellos hermanos y siervos que no pudieron estar esta noche. Algún motivo tendrán. Bendíceles también en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Si hay preguntas, hágala ahí al chat y yo con mucho agrado le voy a responder. Pueden prender sus camaritas y para despedirnos ya definitivamente de esta clase. Hermana Marta, Dios le bendiga. ¿Cómo está? ¿Ya votó ya? Sí, ya ejercí derecho al voto. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Matías Ortiz, a nuestro hermano Francisco Javier López, que son los que no conocía, me parece. Dios les bendiga, hermano Mario, Dios les bendiga, un abrazo. Nos vemos el próximo martes, si Dios quiere. Esperamos que no tengamos tantas interrupciones como las que tuvimos hoy día. Si hay preguntas, hágalas.